Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación oficial de Javier Vázquez como nuevo entrenador de la Unión Popular de Langreo. Lo primero que quería hacer es darle la bienvenida y darle las gracias a Javier por apostar por nosotros, por creer en nuestro proyecto y sobre todo por esa ilusión que me ha transmitido desde el primer día de poder estar aquí. Yo a Javier lo conozco hace muchos años, coincidí con él en Madrid, he ido siguiendo su etapa como entrenador. La verdad que ha sido una evolución rápida, ahí está que el Real Madrid rápidamente lo captó para entrenar en su cantera. Pero bueno, es un entrenador joven, pero con un futuro prometedor y a corto plazo ya lo vamos a ver aquí y vamos a poder disfrutar de él, del gran entrenador que es. En otro apartado, ¿por qué creo que Javier es la persona idónea? Bueno, como comentaba antes, soy una persona que lo conoce hace tiempo, pero Javier reúne unas condiciones, creo, que son idóneas para aquí, aunque la situación, evidentemente, a nadie nos gusta la que estamos viviendo, pero es una situación que se podía dar, que se puede cambiar, que las vamos a cambiar, por eso viene Javier. Y las condiciones que comentaba antes, ¿por qué? Javi creo que es un profesional, trabajador, proyecta mucha ilusión, mucha energía, mucha fuerza, aparte de la gestión de grupo, que bueno, creo que siempre su gestión de grupo en todos los equipos que ha estado ha sido impecable y viene con una fe enorme. Entonces, bueno, esos son muchos condicionantes que nos hacen que esté aquí. Yo por mi parte no quiero quitar protagonismo a Javier hoy, decirle que mucha suerte, su suerte será la nuestra y nada, Javier, bienvenido a la Unión Popular de Langreo. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Joaquín y al club la oportunidad que me están dando. Creo que para mí es una oportunidad muy buena de seguir creciendo en cuanto a mi carrera como entrenador. Y mira, creo que la ilusión, las ganas que me transmitieron de que viniera, la información que pude recabar sobre el club, que es una familia, que es un club de verdad de gente trabajadora, el grupo, la buena gente que me dijeron que conformaba toda la plantilla, pero no solo la plantilla, sino el club. Y para mí eso es seguramente lo más importante, es decir, encontrar un entorno en donde haya valores, en donde queramos levantar esta situación y por eso, porque lo que sentí es que realmente es un club, que es una familia, se acerca a una familia y eso es lo que más me motivó, ¿no? Aparte de otras cosas a nivel deportivo. Bueno, pues mi intención es que seamos un equipo muy intenso, que seamos muy valientes y que dispongamos tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo de diferentes armas. Es decir, que para los rivales sea difícil saber si vamos a poder incluso jugar a veces al espacio, que podamos ser capaces de crear superioridades numéricas y progresar en el juego a través de quizás asociaciones más cortas, pero sobre todo un equipo muy intenso. Quiero un equipo que se deje el alma, que tengamos 4 o 5 pautas en cada una de las fases del juego, que sepamos que funcionemos como un equipo, pero sobre todo eso. Creo que la parte mental es vital y el hecho de hay muchos equipos que quizás sin muchos comportamientos tácticos, cuando son intensos, cuando se dejan el alma, cuando los que están dentro se sienten más que compañeros de equipo, hermanos, realmente acabas consiguiendo objetivos y eso es lo que sobre todo pretendo. Al final es un grupo que, bueno, iba a decir muy igualado, creo que no hay más que verlo con la puntuación de los diferentes equipos, la distancia que hay entre el play-out y el play-off. Por lo tanto, primero diría que es un grupo muy igualado y, bueno, pues como os he comentado, bastante información porque diría que casi ha sido el segundo grupo, es el segundo grupo del que más información después del madrileño, segunda red grupo 5, ha sido el segundo grupo en el que más partidos he visto a lo largo de estos meses. Por lo tanto, bueno, mucha igualdad y creo que eso es bueno porque incluso hasta ahora, bueno, pues los partidos han tenido mucha igualdad por parte del Langreo y, bueno, te diría que tengo bastante información del grupo, por lo tanto, en ese sentido, no es llegar de nuevas a un sitio, por ejemplo, el año pasado en Grecia, ¿no? Que llegué a un país totalmente nuevo, donde el día que llegué allí no tenía absolutamente nada de información. Aquí vengo con mucho camino recorrido y ahora, pues, evidentemente, el día a día me va a permitir conocer aún mejor la categoría. Fíjate, la voz ya habla de la toma de contacto de ayer con la plantilla, así que muy buena. Evidentemente tenía información, pero creo que muchas veces la información que te dan exterior sobre todo los jugadores, creo que hay que vivir el día a día. Y en ese sentido, bueno, pretendo incluso, sacar información, pero luego crear mi propia opinión, porque el día a día y cómo interactúes con los jugadores, pues siempre es distinto. Entonces sí que tenía información, pero la voy a dejar un poquito con cariño apartada para ir creando desde mi manera de entender el fútbol y la vida y el trato humano, pues esa interacción con los jugadores.